Los récords se hicieron para romperse. Es una frase casi tan vieja como muchas de las marcas que veremos hoy. Pero en el béisbol hay números que parecen venir de otro planeta. ¿Cómo se supone que alguien conecte 262 hits en una sola temporada? En una era donde batear arriba de .300 ya es raro. ¿Cómo alguien podría lanzar durante 27 años y terminar con más de 5,000 ponches como Nolan Ryan? O robarse 130 bases, cuando hoy muchos equipos ni siquiera intentan correr. Porque mientras el béisbol cambia, mientras los jugadores descansan más, se ponchan más y juegan menos temporadas, estos récords se vuelven cada vez más imposibles. Y no estamos hablando de marcas difíciles, estamos hablando de números tan absurdos que probablemente morirán intactos. Hoy veremos los récords más imposibles de romper en la historia de las grandes ligas. 500 entradas en su carrera. Hoy, un pitcher que llega a 200 entradas en una temporada parece una rareza. Y luego están los boletos, porque Ryan ponchaba bateadores como nadie, pero también regalaba bases por bola como ninguno. 2,795 es el récord histórico, y eso hace todavía más aterradora su figura. Era tan dominante que incluso regalando miles de boletos seguía siendo extremadamente eficiente. Ahora, si hablamos de quién podría acercarse en 2026, la respuesta más lógica sería Paul Skenes. Tiene la velocidad del repertorio, la capacidad de generar ponches absurdos y todavía es muy joven. Pero incluso alguien como Skenes probablemente jamás tenga las oportunidades necesarias, porque el problema no es el talento, el problema es que el béisbol moderno ya no permite carreras como la de Nolan Ryan. Hoy se protegen los brazos y está bien, porque Ryan era diferente, parecía construido de acero. Y si hablamos de récords imposibles, probablemente ninguno representa mejor una era desaparecida que los de Rickey Henderson. 1,406 bases robadas de por vida, además de 130 robos en una sola temporada en el 82. Simplemente absurdo. Porque hoy robar bases sigue siendo valioso, pero ya no es una obsesión. En los años 80 la velocidad era un arma principal. Los equipos presionaban constantemente, corrían, arriesgaban, desesperaban a los pitchers y Rickey Henderson llevó ese estilo a un nivel que parece ficticio. Rickey no solo robaba bases, convertía una base por bola en un doble automático, un sencillo en una amenaza inmediata y un pequeño descuido del pitcher en una carrera anotada. Era tan explosivo que parecía jugar otro deporte. Henderson lideró la liga en robos durante años y terminó con 1,406 bases estafadas. El segundo lugar histórico es Lou Brock, terminó más de 400 robos atrás. Eso significa que Rickey prácticamente necesitó otra carrera del Salón de la Fama extra para separarse del resto. Y luego está la temporada del 82, 130 robos. Para poner en perspectiva, muchos equipos completos hoy no roban ni 130 en toda la temporada. El último jugador que realmente intentó acercarse fue Vince Coleman en el 85, y desde entonces el béisbol cambió por completo. Aunque en años recientes MLB intentó revivir el juego agresivo con reglas nuevas, bases más grandes y límites para los lanzamientos a primera, la realidad es que seguimos lejísimos de Henderson, porque no basta con ser rápido, necesitas envasarte muchísimo. Además, necesitas un manager dispuesto a darte luz verde todos los días. En pleno 2026, el jugador que más podría acercarse al estilo de Rickey probablemente sea Elly De La Cruz, porque tiene velocidad absurda, atletismo fuera de este planeta y la agresividad necesaria para intentar robos constantemente. Pero incluso alguien como Elly tendría que mantenerse sano durante casi 2 décadas y robar bases a un ritmo histórico cada temporada. Ahora, pasemos a uno de esos récords que suenan completamente irreales apenas los escuchas. Las 191 carreras impulsadas de Hank Wilson en 1930. Y para entender qué tan monstruosa fue esa cifra hay que ponerla en contexto. Hoy, una temporada de 100 empujadas prácticamente garantiza que tu año ofensivo fue excelente. Llegar a 120 ya es un territorio élite, y superar las 140 parece reservado para temporadas históricas. Hank Wilson llevó eso a otro universo. En 1930 batió .356, conectó 56 cuadrangulares y terminó impulsando esas 191 carreras. Una cifra tan absurda que nadie ha logrado siquiera acercarse seriamente en casi un siglo. Pero aquí viene algo importante. En 1930 era un caos ofensivo. Las pelotas volaban, los pitchers sufrían y los marcadores parecían de videojuego. De hecho, ese mismo año, 6 jugadores distintos empujaron más de 150 carreras, algo que jamás volvió a repetirse. Y aún así, 191 sigue siendo una barbaridad, porque incluso en las épocas más ofensivas del béisbol moderno, nadie pudo acercarse a esta marca. El intento más cercano fue el de Manny Ramírez en el 99 con 165 impulsadas.
y eso ya había parecido una temporada ridícula, pero todavía se quedó a 26 carreras remolcadas del récord. Y aquí es donde esta marca probablemente se vuelve imposible de romper en el béisbol actual, porque hoy los lineups funcionan diferente. Hay más cambios de pitcher, más relevistas especializados, más descanso para estrellas y más jugadores buscando home runs solitarios. Incluso los mejores bateadores modernos muchas veces llegan al plato sin corredores esperando. Además, los managers ya no dejan jugar los 162 partidos completos tan fácilmente. Ahora, si hablamos de alguien que tendría el perfil más cercano en el 2026, probablemente sería Aaron Judge. Pero incluso el juez necesitaría algo casi imposible, una temporada saludable completa, un line-up histórico envasándose delante de él y una producción ofensiva colectiva fuera de control. En otras palabras, no solo necesitas un bateador legendario, necesitas recrear accidentalmente el béisbol de 1930. Y ahora llegamos al récord probablemente más extraño de toda esta lista, los 36 triples de Chief Wilson de 1912. Una cifra tan absurda que hoy parece directamente imposible, porque el triple prácticamente se convirtió en una especie en peligro de extinción en el béisbol moderno. Y eso es lo que hace este récord tan fascinante. En 1912 los estadios eran enormes, los jardines parecían océanos, las pelotas viajaban más y muchos batazos que hoy serían cuadrangulares en aquella época terminaban rebotando eternamente contra las bardas. Ahí apareció Chief Wilson, un jugador rapidísimo que aprovechó perfectamente aquella era extraña del béisbol y terminó conectando 36 triples. Y aquí viene lo más increíble, nadie nunca volvió siquiera a acercarse a esa cifra. De hecho, Wilson jamás volvió a pegar ni la mitad de triples que consiguió esa temporada histórica. Eso demuestra lo ridículamente difícil que fue incluso para él mismo. En 2017, Charlie Blackmon lideró todas las grandes ligas con apenas 14 triples. Y ese mismo año MLB registró una de las cifras más bajas de triples en toda su historia. Luego vino algo mucho más absurdo. En 2021 nadie logró conectar más de 8 triples en toda la temporada. Chief Wilson tuvo más de 4 veces esa cantidad. Y honestamente es difícil imaginar que este récord siquiera vuelva a ser amenazado, porque el béisbol moderno destruyó casi todas las condiciones necesarias para que existan tantos triples. Hoy los jardines son más pequeños, los jugadores buscan elevar la pelota para conectar cuadrangulares, muchos batazos terminan volando a la cerca y además las defensivas son muchísimo más rápidas y atléticas. Ahora en 2026, para romper este récord, el nombre más lógico probablemente sería Bobby Witt Jr., pero seamos sinceros. Incluso alguien como Bobby Witt necesitaría una temporada completamente anormal en un estadio perfecto, con muchísima suerte y probablemente aún así se quedaría lejos. Y ahora bien, llegamos probablemente al récord más absurdo psicológicamente de toda esta lista, los 232 boletos de Barry Bonds en 2004. No hits, no home runs ni carreras impulsadas, bases por bola, 232. Y lo más impresionante no es el número, es la razón por la que ocurrió, porque los pitchers simplemente le tenían miedo. Barry Bonds había llegado a un punto tan ridículo de dominio ofensivo que los equipos preferían regalarle la primera base antes que arriesgarse a verlo destruir el juego con un swing. Y no estamos exagerando, hubo managers que le dieron la base intencional en el primer inning. Otros lo caminaban con corredores en base, y una de las imágenes más surrealistas de la historia del béisbol, los Divas decidieron darle base intencional con la casa llena. Imagínate esto, un manager prefirió regalar una carrera antes que permitir que Bonds tomara un swing. Y aún así la parte más absurda llega cuando ves los números completos. En 2004 Bonds terminó con 232 boletos, 120 de estos intencionales, un porcentaje de envasarse de .609 y apenas 41 ponches en toda la temporada. Parecía un jugador creado en laboratorio. Y aquí viene el dato que hace todavía más imposible este récord. El único otro pelotero en toda la historia con al menos 170 boletos en una temporada fue Babe Ruth en el 23. Esto significa que ni siquiera las mejores temporadas ofensivas modernas se acercan realmente a lo que hizo Bonds. Hoy los análisis avanzados favorecen atacar zonas específicas. Los pitchers tienen un repertorio monstruoso y además los lineups son tan profundos que regalar bases constantemente suele salir demasiado caro. Ahora, si pensamos en alguien que podría acercarse en el 2026, la respuesta probablemente sería Juan Soto, porque tiene un ojo casi sobrenatural para reconocer picheos, una paciencia absurda y una disciplina ofensiva más cercana a Bonds que hemos visto en años recientes. Pero incluso Soto está lejísimos, porque para llegar a 232 boletos no basta con ser paciente, necesitas convertirte en el bateador más temido del planeta.
Y ahora toca uno de los récords ofensivos más ridículos jamás registrado: las 177 carreras anotadas de Babe Ruth en 1921. 177 veces cruzó el plato, una cifra tan absurda que parece sacada de videojuego, porque hoy si un jugador anota 120 carreras ya tuvo una temporada espectacular, y pasar de 150 prácticamente no existe en el béisbol moderno. Y es que para llegar a esta cifra necesitas ayuda. Los Yankees de 1921 eran una máquina ofensiva completamente descontrolada. El line-up bateó colectivamente arriba de .300 y promedió más de 6 carreras por juego. Pero incluso en medio de aquel caos ofensivo, lo de Ruth sigue siendo incomprensible. Porque para anotar tantas carreras primero tienes que hacer algo todavía más difícil: envasarte constantemente. Y Babe Ruth parecía hacerlo cada vez que tomaba un bat. En 1921 llegó a base 352 veces, la quinta mayor cifra de toda la historia. Prácticamente 2 veces por juego. Y obviamente conectar 59 cuadrangulares ayuda mucho, porque muchas veces ni siquiera necesitaba compañeros para ser impulsado. Y eso es justamente lo que vuelve este récord tan imposible de romper hoy. Necesitas envasarte de forma absurda, tener poder, jugar casi todos los partidos y además formar parte de un line-up histórico que constantemente produzca carreras. Ahora, si pensamos en alguien que tal vez podría acercarse en 2026, el nombre más lógico sería Shohei Ohtani, porque combina poder monstruoso, capacidad de envasarse, velocidad y además juega dentro de un line-up explosivo. Pero incluso Ohtani necesita una temporada perfecta, sin lesiones, sin descanso y rodeado de una ofensiva histórica. Pero a día de hoy parece imposible. En aquellos años, Babe Ruth parecía jugar bajo reglas completamente distintas. Y ahora llegamos a uno de los récords más legendarios y probablemente más imposibles de alcanzar por simple desgaste humano: los 4.256 hits y las 15.890 visitas al plato de Pete Rose. Porque cuando la gente escucha 4.256 hits, piensa inmediatamente en talento. Pero honestamente ese récord tiene que ver con resistencia, con aguante, con levantarte todos los días durante décadas y seguir bateando como si el tiempo no existiera. Pete Rose jugó 24 temporadas en Grandes Ligas, y no estamos hablando de un jugador veterano sobreviviendo desde la banca. Rose seguía acumulando turnos constantemente. De hecho, promedió 662 visitas al plato por temporada. Esto es una locura, porque incluso las superestrellas modernas rara vez mantienen ese ritmo durante algunos años. Hoy los jugadores descansan más, las lesiones aparecen antes y los equipos administran cargas físicas. Y muchísimas carreras se apagan mucho antes de los 40 años. Pete Rose parecía inmortal, y aquí es donde entra otro nombre inevitable: Ichiro Suzuki, porque si alguien realmente tenía el perfil para acercarse al récord de hits era Ichiro. La máquina perfecta de contacto, consistencia absurdo, pero incluso Ichiro llegó tarde a MLB. Debutó en Estados Unidos a los 27 años después de jugar en Japón, y aún así terminó superando los 3.000 hits en Grandes Ligas. Aún perdiendo años de estadística, MLB seguía siendo el único jugador moderno que hacía pensar en el tal vez. Pero incluso él terminó lejísimos de Pete Rose, y esto te deja claro qué tan monstruoso es realmente este récord. De hecho, muchos peloteros actuales ni siquiera llegan a las 600 visitas al plato regularmente. Pete Rose acumuló casi 16.000. Eso suena imposible incluso diciendo el número en voz alta. Ahora, si pensamos quién podría o hubiera podido ser el jugador más cercano en 2026, probablemente sería Freddie Freeman, porque ha combinado contacto, durabilidad y consistencia en temporadas larguísimas produciendo hits. Pero incluso Freeman necesitaría literalmente desafiar el envejecimiento durante otra década completa para siquiera entrar en la conversación. Y ahora llegamos probablemente al récord más inhumano de esta lista: los 2.632 juegos consecutivos de Cal Ripken Jr. Porque este récord no se trata de talento, se trata de algo mucho más difícil: estar disponible todos los días. Sin importar dolor, sin importar cansancio, sin importar golpes, viajes, slumps, lesiones pequeñas o simplemente el desgaste mental de una temporada de Grandes Ligas. Cal Ripken convirtió eso en una rutina durante más de 16 años seguidos. Imagínate esto por un segundo: más de una década y media sin perderte un solo partido. Y estamos hablando de un shortstop, una de las posiciones más demandantes físicamente en todo el béisbol. Por eso la racha de Ripken se volvió algo casi mítico, porque antes de él el récord de Lou Gehrig parecía imposible. Y Cal no solo la rompió, Ripken siguió jugando 3 temporadas consecutivas más, como si quisiera asegurarse de que nadie volvería siquiera a intentarlo. Y aquí es donde entiendes por qué este récord probablemente jamás caerá, porque el béisbol moderno ya no funciona así. Hoy los equipos descansan jugadores constantemente, existen los días programados de recuperación, los análisis físicos monitorean fatiga, y una pequeña molestia muscular basta para dejar fuera una estrella durante días.
Los equipos prefieren perder un juego antes que arriesgar meses completos por una lesión, y honestamente tiene sentido. Por eso, desde que Ripken terminó su racha, nadie volvió siquiera a acercarse. La cadena más larga posterior fue la de Miguel Tejada con 1152 juegos consecutivos, y aunque suena impresionante, Ripken prácticamente lo duplicó. Y para cerrar esta lista tenemos uno de los récords más silenciosamente imposibles de toda la historia: las 6.856 bases alcanzadas de Hank Aaron. Porque cuando la gente piensa en Hank, normalmente piensa en cuadrangulares, en el hombre que durante la década fue el rey del home run, el jugador que superó a Babe Ruth, el símbolo de consistencia absoluta. Pero hay una estadística todavía más aterradora: las bases totales, y ahí nadie se le acerca. Porque este récord representa algo muchísimo más difícil que una sola habilidad. Representa hacerlo todo bien durante muchísimo tiempo. Cada sencillo suma una base, cada doble suma 2, cada triple suma 3, cada cuadrangular suma 4. Hank Aaron acumuló casi 7,000. Eso significa décadas completas produciendo ofensiva élite sin parar. Y aquí es donde entiendes por qué este récord es tan monstruoso. Aaron no tuvo una sola temporada absurda como otros nombres de esta lista. Tuvo algo todavía más peligroso: consistencia eterna. Durante 20 años parecía automático: 30 home runs, 100 impulsadas, promedio sólido, miles de turnos y una durabilidad casi absurda. Era como si el tiempo simplemente no pudiera alcanzarlo. Por eso, las 6.856 bases alcanzadas probablemente sean uno de los récords más completos del béisbol. Porque necesitas poder, contacto, longevidad, salud, consistencia y además mantenerse produciendo ofensivamente por más de 2 décadas. De hecho, el segundo lugar histórico es Stan Musial, que terminó con 6.134, más de 700 bases detrás. Esto es gigantesco, especialmente considerando que Musial también fue uno de los mejores bateadores de toda la historia. Y después de ver todos estos números, empiezas a entender algo. Muchos de estos récords no solo son difíciles, son producto de otro béisbol. Uno donde los pitchers lanzaban hasta destruir el brazo, donde las estrellas jugaban todos los días, donde algunos jugadores podían durar décadas enteras dominando el juego, y donde ciertas habilidades que hoy parecen raras antes definían carreras completas. Porque el béisbol cambia constantemente. Cambian las estrategias, las estadísticas, la preparación física, la manera de batear, la manera de lanzar. Pero justamente por eso estos récords se vuelven más inmortales con cada temporada que pasa. Los 262 hits de Ichiro ya parecen imposibles. Los 5.714 ponches de Nolan Ryan suenan inhumanos. Y lo de Rickey Henderson, Barry Bonds o Cal Ripken simplemente parece pertenecer a otra realidad. Tal vez algún día aparezca alguien capaz de acercarse a uno de ellos. Un fenómeno generacional, un jugador irrepetible. Pero romperlos todos, honestamente, ya no parece cuestión de talento, ni parece cuestión de tiempo. Es algo que hoy sostengo es imposible. Porque mientras el béisbol sigue evolucionando, estas marcas se convierten lentamente en reliquias. Números congelados para siempre, como recordatorios de que hubo jugadores que no solo dominaron su época, la rompieron por completo.